Jorge, cuéntanos un poco el tema de los desaparecidos en México. Digo, estás hablando del 68 más o menos, que empieza lo de Eureka con Doña Rosario. Estamos hablando de los 70s, donde la Guerra Sucia, donde hay una serie de desaparecidos con Lucio Cabañas, los problemas en el 71 con los halcones. Pero más allá de todo esto, ¿ha sido una práctica recurrente del gobierno? ¿Es una forma de mantener al pueblo a raya, Jorge? Es una política de terror del gobierno mexicano. Es una manera de mantenernos amedrentados, de mantenernos a raya, de que no exijamos los derechos que nos hemos ganado. Entonces ellos recurren al peor crimen que hay, que es la detención-desaparición. La detención-desaparición en este país es de antaño, pero con las pruebas que nosotros tenemos partimos de 1969. Son pruebas documentales en el que si nosotros acusamos en este país, desgraciadamente a veces tenemos que tener algún documento, alguna prueba física. Aquí el testimonio o la denuncia como que no les interesa, no les importa. Tampoco les importa que uno tenga las pruebas documentales, pero nosotros nos basamos en documentos, en pruebas desde 1969 que el gobierno mexicano ha detenido y ha desaparecido a los jóvenes en este país. Pero siendo un plan de gobierno, obviamente esto ya está, o sea, todo está calculado, ¿no? Todas las cuestiones, porque bien mencionas, hace falta un documento, hace falta esto, pero evidentemente si como gobierno tienes todo el poder, haces desaparecer todas y cada una de las evidencias, no solamente al involucrado. ¿Funciona así más o menos? Bueno, ahorita acabas de decir sin que tú tengas el conocimiento de que es una planificación y esto viene desde 1938. Sí. Los gobiernos autoritarios, los gobiernos fascistas lo que hacen es desaparecer al adversario político, desaparecer todas las evidencias, negar que está capturado, pero también negar la documentación personal. Entonces se dirigen a los archivos públicos para desaparecer la información, la evidencia de que es una persona que tiene sus responsabilidades, tiene sus derechos, tiene sus obligaciones, pero también no solamente van a esos lugares públicos como a un registro público, pero también recurren a las universidades y obligan a las universidades que entreguen la documentación, en caso de que fuera estudiante, de que les entreguen esa información. ¿Se hace cuenta como podrían hacerlo, de hecho, como si nunca hubiera existido esa persona hubiera nacido? Así es, entonces es como que ¿hasta ese nivel llega? Hasta ese nivel. Nosotros, el museo, que ya lo conocerán los que quieran venir, ¿verdad? Estamos en Regina 66, entre 20 de noviembre y 5 de febrero. Nuestro museo parte de nuestro archivo, del archivo de Eureka. Si ustedes ven toda la muestra permanente, es nuestro archivo que están viendo. Entonces, estamos viendo exactamente, permíteme que le diga también a la gente que nos está viendo, que hay una serie de archivos fotográficos con cada uno de los casos. No sé, o sea, ahorita nada vamos a hablar de ellos, pero me supondría que esto te llevaría como visitante incluso días revisar cada uno de los que tienes registrados, ¿no es así? ¿Por qué? Llevarían años. Años, porque nuestro archivo es de 41 años. Así es. Entonces, estamos precisamente, tenemos un convenio, nos protege ese convenio, ¿verdad?, contra cualquier asalto que pretenda. Bueno, el asalto lo pueden hacer, obviamente, ya pueden quemar hasta el edificio o derruirlo. Realmente impresionantes, porque hay veces que lo del 68, y debo de considerarlo así, escéptico, dices a veces, pero si no existió, o sea, es tanta la cuestión de la desaparición de testimonios que a veces te da la impresión que realmente no pudo existir. Bueno, la evidencia la hacemos aquí nosotros de manifiesto porque tenemos esos documentos, ¿no? Entonces sí, de repente hay cierta incredulidad de la gente,
porque dicen, bueno, no creía que esto estaba pasando, pero al ver el documento, al ver las fotos, ¿verdad? Al ver la secuencia que hay acá en cuanto nosotros presentamos una línea de tiempo, porque es necesario que los jovencitos se contextualicen por qué está pasando esto, cuál es la motivación, cuál es nuestra lucha, cuál es nuestra motivación, y obviamente el gobierno también tiene una motivación que hay. ¿Tenemos certeza jurídica, Jorge? O sea, ¿hay una certeza de que se pueda castigar a los culpables de algún delito en México? Aquí somos claros, ¿verdad? Nosotros no somos partidarios, pero sabemos que tenemos que hablar muy preciso en el pasado. Aquí nos han gobernado el PRI y el PAN, o sea, eso es indiscutible. Y no tienen ningún interés a que esto se resuelva, porque la detención, desaparición es una política de terror del Estado para amedrentar a toda la oposición que hay, aunque no tenga partido, aunque no sea partidaria. Entonces, no, como sociedad civil. Como sociedad civil. Entonces no tenemos, nosotros exigimos justicia, pero sabemos que el mismo que perpetra esas injusticias no te va a dar esa justicia. O sea, está como decirle a Enrique Peña Nieto que se meta a la cárcel. O sea, exactamente, esa es una de las cuestiones, ¿no? La cuestión del fuero, de que muchas de esas personas que intervinieron en esos actos, hoy día, por ejemplo, ya gozan de cierta inmunidad, ya no son las personas que, incluso ya otros habrán muerto, ¿no? Pero yo le decía a Bruno que en México, vaya, la corrupción es lo que echa a perder todo en este sentido, ¿no? Fíjate que nosotros sí tenemos, hablamos que lo que ha echado a perder al país es la impunidad. La práctica, ya vimos en ese cuarto oscuro que es el aislamiento, ¿verdad? Los testimonios de tortura. Pues ¿quién hace ese tipo de tortura? Pues son monstruos, no son seres humanos, ¿eh? ¿Quién va a tratar así a alguien indefenso, a alguien que está atado? O sea, necesitas tener... Claro, pero para que surja un interés como este de crear un museo y todo esto, creo que la experiencia también nos habla. ¿Cuál ha sido la tuya? Porque a lo mejor para muchos verlo desde allá es, ay, sí, nada más lo hizo, pero seguramente tú tienes algo que compartirnos. Bueno, como familiares, obviamente el gobierno lo que hace es amenazar y amedrentar al familiar. Bueno, a nuestras mamás las amenazaron de muerte, eran amenazas anónimas. O sea, aquí no hay ningún anonimato, pero llegaron así las amenazas. Entonces lo que se hizo fue en los años 70 denunciar que nosotros no tenemos enemigos. El único interesado en que nos partamos de este planeta es el gobierno. Entonces denunciamos al gobierno que si atentaban contra nuestra vida, era el gobierno. Después de esa amenaza vino el atentado ya. Entonces fueron los disparos cercanos a la actividad de nuestras mamás, ¿verdad? Después de eso, como no se amedrentaron, vino el soborno. La parte económica no la aceptamos. Entonces estos tipos ven que hay un núcleo muy consistente, muy fuerte, de un comité que no se va a dejar amedrentar. En el caso particular mío, recién habían desaparecido a mi familiar. Obviamente no solamente la casa estaba vigilada, sino que también la colonia estaba vigilada. Estaban vigilados también los que iban a la casa. Entonces, como parte de esa casa y no nos hemos mantenido, a mí me detuvieron y me pusieron una pistola en la sien. O sea, ¿cuántos eran? Eran dos. ¿Y los dos iban armados? Los dos iban armados, ¿verdad? Tú obviamente desarmado y... Pues claro, ¿en tu casa? ¿verdad? Sí, uno es estudiante, uno pues... A ver, ¿esto fue en tu casa? O sea, ¿sabían dónde vivías? Por supuesto, ellos saben, por ejemplo, ellos llegan porque saben el nombre de todos los que viven ahí en esa casa. Saben el nombre del disidente político, ya sea estudiante, sea obrero, sea campesino. Saben el nombre, saben dónde vive y entonces van a la casa, ¿verdad? Porque uno tiene su vida normal. Claro. Entonces, en el caso nuestro, ¿verdad?
nuestro hermano fue perseguido, él tuvo que huir, obviamente dejaron en vigilancia la casa, dejaron en vigilancia la colonia, porque creían que iba a regresar nuestro hermano a la casa. Pero están los familiares. Jorge, en ese sentido, no es solamente los desaparecidos, ¿no? Es todo el núcleo familiar que se ve involucrado, golpeado, se ve amedrentado. O sea, como dices, ya tu vida ya no es normal, ¿no? No es normal. Bueno, y te quedas corto con decir el núcleo familiar nada más. Esto está planificado para afectar hasta la cuarta generación. ¿Qué pasa? Nuestras mamás es la primera generación, ¿verdad? Porque buscando a la víctima, que es nuestro hermano, ¿no? Pero la mamá empieza, es la primera generación. Nosotros, que ahorita hemos tomado ese relevo, somos la segunda generación. Nuestros hijos, que ya son jóvenes, ¿verdad? Es la tercera generación que está metida todavía, está con aquella zozobra de que aquí hay represión, ¿verdad? Y que en cualquier momento puede reactivarse así a estos grados espeluznantes que estamos viendo ahorita. Déjame que te interrumpa en este tema y retomando un poco lo que dijiste. Es la ley del más fuerte, del que tenga más armamento, y en este caso el narcotráfico empieza a tener más armamento que el mismo gobierno, empiezan a tener más fuerza que el mismo gobierno, y entonces ya muta un poco este tema, ¿no? O sea, ya no solamente el gobierno el que amedrenta, sino el narcotráfico, la delincuencia organizada, ya son... Aquí sí se refiere que esos son más elementos que se van aquí permíteme decir nuestra experiencia. El narcotráfico, esa guerra contra el narco, ¿verdad? Un invento, es una guerra inducida, no existe. El narcotráfico son ellos. ¿Qué pasa? Hay que contextualizar todo esto. En los 60s, 70s y 80s era la lucha contra el comunismo. Era el discurso en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, que también había muchos comunistas aquí, habían guerrilleros y todo eso. O sea, no es cierto, habían grupos armados que ellos dijeron que estaban diseminados en todo el país. Bueno, entonces, y después a nosotros nos dijeron que nuestros familiares, a nuestros compañeros de Guerrero, los había llevado un grupo delincuencial llamado Sangre. No es cierto, nosotros siempre dijimos, es el 27 Batallón, y ahí es el mismo que está con los 43, en el 27 Batallón lo comandaba Quirós Hermosillo, siempre lo acusamos. En octubre del 2014 salió un documento que le giró órdenes el secretario de la Defensa Nacional a Quirós Hermosillo para que organizara esos grupos delincuenciales con elementos del ejército y con sociópatas comunes. Entonces ellos organizan a la delincuencia organizada, valga la redundancia. Entonces, son los mismos. Entonces ahorita les están recetando al pueblo mexicano, ¿verdad? Que es inocente, que no conoce esta historia. Por eso nosotros la hacemos aquí evidente. Entonces, que hay una guerra contra el narco. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? O sea, esto se lo doy para que lo vean, para que lo analicen, lo deje, bueno... Para dar un contexto un poco más preciso. Exacto, ¿no? Para dar un contexto preciso de que esta es una guerra inducida y que el narco no tiene mejor armamento que el ejército. Porque son los mismos. Porque son los mismos. Y además, si hubiera un narco tan poderoso, ahí les encargo el 20 de noviembre el desfile de narcos en vez de militares, ¿eh? Sí, 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 claro. ¿Sí? Que por cierto, creo que este año ya no se llevó a cabo, ¿sí? No, ¿cómo no? Sí. Entonces, casi no. Entonces, la información es contradictoria, hasta es irrisoria, ¿verdad? Entonces, el narco opera clandestinamente. Lo importante, Jorge, es venir al museo, tomar las evidencias, analizarlas y crear un concepto de todo esto, o sea, conciencia y ver hasta qué punto. Incluso yo los invitaría a que platicaran con Jorge, porque en este programa, en este Clic tan corto,
no podemos cumplir todas las expectativas. Lo importante es tomar un testimonio directo de un testigo, de una persona que ha pasado por todas estas vicisitudes, todos esos problemas, sí, de primera mano. Eso nos lleva a tomar una decisión tal vez más objetiva, o más bien una decisión objetiva de todo este problema que son los desaparecidos, porque de repente se dicen tantas cifras, se dicen tantos conceptos que uno no sabe por dónde abordar este problema, que creo que no es nada más de México, ha sido una práctica en todo el mundo y a lo largo de la historia, si no estoy mal informado, ¿verdad? Sí, nada más que acá la hace una dictadura invisible. Perfecta. Entonces, perfecto. Es perfecta. Bueno, le decimos invisible, ¿por qué? Porque opera como una dictadura militar, nada más que la cara es un civil, ¿sí? Y supuestamente, ¿verdad?, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, y que da una apariencia al exterior de que es un demócrata por excelencia. Entonces, estas cuestiones, ¿no?, los contextualizo a la gente que viene acá al museo, ¿verdad?, los contextualizo porque no solamente es la muestra, sino que también dar el contexto de la situación. Y jamás vamos a decir que nosotros tengamos la verdad. No. Como el caso de Fox, ¿no?, que se supone que era un gran demócrata porque le ganó al PRI, sacó al PRI de los Pinos y resultaron peores que los priistas. Bueno, la gente inocente creyó eso, nosotros no creímos eso, y que Fox no es ningún demócrata. Nosotros jamás, ¿verdad?, nuestro comité sólido jamás creyó en Fox. No votamos por Fox, la verdad, Entonces, como tenemos ese recorrido en la Pues Jorge, muchísimas gracias por habernos aceptado esta entrevista, tu tiempo tan valioso y permitirnos hacer el recorrido por esta casa museo. ¿Algo que quieras agregar, Jorge? No, que nos visiten acá a Regina 66, en el centro histórico, entre 20 de noviembre y 5 de febrero. Siempre se necesita que yo apoye, que les explique para darles el contexto de la situación, por qué hay detenidos desaparecidos o por qué hay desaparición forzada. El mito de la guerra contra el narco es precisamente eso, un mito, es una justificación para acabar con la disidencia en este país, para acabar con los inconformes, porque no estamos conformes de cómo nos han gobernado. Entonces se necesita siempre dar el contexto. Claro que sí, es importante saber cómo se sucedieron también los testimonios de primeras personas como Jorge y lo que aquí ocurre. Yo los invito a que se suscriban a este canal y vean más noticias como estas con Bruno y su servidor. Yo soy César Buenrostro y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Okay. Oye, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, hermano. Muchísimas gracias, Jorge. Pues te doy la tarjeta y... Sí.